Asambleísta Jerónimo Yantalema. Regístrese para el punto de información. Asambleísta Jerónimo Yantalema. Yupaychani mashi presidente, yupaychani mashi asambleístas, allí punja. Ñuka achkata llakirini kay punjapi, ashaya asambleístas kuna sakirikunchik. Mayjan kuna yuyayachin kay kamachika, runa kuna pagja kaskamanta chari mayjan kunaka mana kaypi kan. Ichayka llakimi kan ñukanchik kay mushuk estado ta wiñachinapika. Nacho tukuylla ninchik Estado intercultural plurinacional tapaktachirinchik. Pero kaypi mana rikunchikchu tukuylla tandanakushka kashkata. Hasta wankarin, chaypi mi rikurin, kay chikan imatapi sakikushkata nacho. Chayka puntamanta sustarita sakirinchik. Chay washapi kamachikta rimanakuypika mana imatapis hawalla nitukunchikchu. Hasta wankari, kaypi micharinchik ishki hatun yuyaykunata. Chaytami mishushimipika ninchik paradigmas ninchik. Chasna kaskamantaka mana chay hatun yuyaykunata alli hamuntashpaka pandaritukunchik. Imashinami nachuñu kanchik runakuna chay hatun yachana wasikunaman, chay occidental yachana wasikunaman rishpa, mana chay yuyayta alli hamuntashpaka pandarinchik, mana alli calificaciones tacharinchik, maypi karin sakirinchik. Chasna kaskamanta ñuka yuyani punta pachapika kay comisión y asamblea alli mi hamuntana kan imata kan kay comunidades, pueblos, nacionalidades pak yuyay, causay. Comunidades, pueblos y nacionalidades pak llankay. Justicia, derecho ninchik. Imata kan, imalate kan. Imalate apankuna. Imalaya menachu kay derecho ordinario pi. Hatun yachana wasikunapi nachu watanta yachaspa. Shuwata, iskiwata, kimsawata, chuskuwata, pichkawata, suktawata da yachaspa pis mana tukuy yachankuna. Shinakashpaka tapuni kaypi kaq asambleísta kunata. Mashna kankunata yachanaman rirkangichik imata kan kay jurisdicción indígena. Ni paychik. Chaymanta mi kallarina kanchik. Chaymanta kallarina kanchik. Mana kashpaka kaypika imatapis nitukunchik. Chaymanta ñuka mingani punta pachapika chayta kallarina kanchik. Chay washa ninchik rimashkanchik. Kayka mana kanka kunan estado kallarishkallamanta. Ñatak pandarikunchikman. Kay jurisdicción de las comunidades, pueblos y nacionales mana kanchu kunan estado kallarishkamanta. Kayka waranga watakunamanta shamun. Kan shuk sistema, shuk hatun mingay. Chaywasha kay nachu hatun mama kamachi kunapi, hatun tratados internacionales kunapi kishkashkapas mana kanchu paykuna munashkamanta. Hasta wakakanmi ñukanchik makanakushkamanta, hatarishkamanta, purishkamanta, hatun levantamiento kunata ruashkamanta. Chaymanta mikunan kishkashkakuna kay yuyaykunata. Sinapas mana tukuychu kaskasina rikurin. Chaymanta ñukanchik ninchik kay jurisdicción indígena kunan kay asamblea pi rimakushkaka kanmi justamente chay makanakuy, chay hatarimanta como resultado. Chay washan nishuninchik kaypi rimashkakuna límites de la jurisdicción. O sea, may kamatak chayan. Constitución pinishkashina. Derechos colectivos pinishkashina. Kayka mana shuk harkay tacharincho. Hasta wankarin may pimitian circunscripciones, jurisdicciones. Ñukanchik comunas, pueblos y nacionalidades pak chaypi kallarin. Pero mana chaypi tukurin. Maypi ñukanchik territorialmente causanchik chayman pishayan. Kay tukun ñukanchik ayllaktapi, kay tukun ñukanchik hatun villakunapi. Kunan puncha rikunchik Quitopi. Ñami San Roque kay Quito villapi tukuy runakuna causanchik. Entonces mana ni tukunchikchu jurisdicción kakanga ayllu llaktallapi.
Maypi ñukanchik kawsanchik chayman paktan. Chaymanta ñukanchik munanchik kay rimanakuy kay kunan punlla kay kamachika ama imapish hawa rurashka kachun ashtawan karin alli yuykunawan ashtawan sinchiyachinkapak kay estado plurinacional paktachun chayman chayachinkapak mana kashpaka shuk puklay shinalla tukushun chaymanta mingapanchik tukuy kaypi mashi asambleístas puntaka alli hamuntapashun. Compañeros y asambleístas, estoy altamente preocupado de lo que hemos escuchado hasta aquí del debate. La mayor preocupación sin duda tiene que ver con la pregunta que quiero iniciar. ¿Cuántos de ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, se dedicaron a estudiar el derecho indígena? ¿O hicieron algún esfuerzo para comprender cómo opera la jurisdicción indígena? Puesto de que la jurisdicción ordinaria, a los que han estudiado y hemos estudiado, nos lleva no menos de 5 a 6 años. ¿Es así o no es así, compañeros asambleístas que son abogados o abogadas? Consecuentemente, el principal desafío que nos pone la construcción de un Estado plurinacional es comprender el paradigma de los pueblos y las nacionalidades. Porque si no podemos estar diciendo cualquier cosa. Y lo fundamental del paradigma del pensamiento de los pueblos y nacionalidades no es una cuestión de hoy, ni siquiera porque el Estado nos ha hecho un favor. Esto es un proceso milenario. Y su fundamento sin duda está alrededor de la colectividad. Por eso lo fundamental para nosotros en esta discusión tiene que ver con el hecho de la democracia comunitaria, tiene que ver con la comprensión de las relaciones del ser humano con la naturaleza, tiene que ver con la comprensión del tiempo y el espacio, tiene que ver justamente con la comprensión de estas relaciones entre la familia, la comunidad y el pueblo. Y ahí quiero poner algunas líneas para comprender mejor de diferencia, porque de pronto ahí encontramos nosotros fuertes dificultades. En una mirada muy general, miramos la jurisdicción indígena o lo que se conoce como justicia indígena, los sistemas de justicia indígena, primero que no operan con plata como medio, no es una justicia asalariada, es comunitaria y solidaria, porque de por medio no está un salario para el juez, ni el abogado, ni para el fiscal. El intentar hacer un paralelismo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria puede ser un terrible error, porque prácticamente eso es lo que generalmente hemos intentado hacer. Mientras que la justicia ordinaria opera asalariadamente y opera, por supuesto, a través de cargos, y mediada por un intermediario que se llama abogado. Ahí hay la diferencia fundamental. Este abogado tiene que prepararse para interpretar la normativa, a diferencia del otro lado, que es el colectivo, el que interpreta y recrea y reforma la norma consuetudinaria. Ahí está la diferencia fundamental. Y no es una justicia que se queda año tras año tratando un caso, sino justamente cuando este acontecimiento, que resulta por romper la armonía con la comunidad, consigo mismo, con la Pachamama, requiere una inmediata acción del colectivo, porque ha sido afectado no solo el individuo, ha sido afectada la colectividad, la comunidad. Consecuentemente no se trata de un conflicto personal, se trata de un hecho que afecta al colectivo. Consecuentemente este tiene que ser atendido de forma inmediata por ese colectivo. Y por supuesto, cuando miramos el caso de la jurisdicción ordinaria, esta puede pasar años, va a depender de la dinámica como se opere. Otra diferencia fundamental es que en la jurisdicción indígena no hay fragmentación de la solución de los casos. Como acaban de decir, ¿no es cierto? Delitos penales, delitos menores, delitos mayores. No, prácticamente se resuelve toda clase de conflictos en la jurisdicción indígena. Es ese colectivo el que resuelve esto.
mientras que por el otro lado se tramita por separado. Hay jueces para esto, hay jueces para lo otro, fiscales para lo uno, fiscales para lo otro. Hay una fragmentación y ese es el modelo occidental. No es que no esté de acuerdo con el modelo occidental. Lo importante es que veamos las diferencias para poder profundizar en qué consiste la coordinación y colaboración de estos sistemas. Porque si no vamos a terminar prácticamente intentando otra vez colonizar o asimilar el sistema indígena. Por otro lado, en la jurisdicción indígena no hay privación de la libertad, así como plantea la jurisdicción ordinaria. Mire la diferencia fundamental. Sinónimo de sanción es cárcel para la jurisdicción ordinaria. Sinónimo de sanción en el caso indígena es recuperar la armonía. Consecuentemente, no existe la figura en la jurisdicción indígena de la privación de la libertad. Porque definitivamente con eso no habremos contribuido a la recuperación de la armonía del conjunto del colectivo. Y por eso es que no aceptamos cárceles en nuestros territorios. ¿Cómo es que nos insultan diciendo que quieren hacer grandes obras de liberación? Por Dios, ahí está el problema del retroceso de la interculturalidad y la plurinacionalidad, de no comprender a los pueblos. Para nosotros la cárcel no existe, señores asambleístas. El proceso en la jurisdicción indígena no es de ninguna manera positivizada, es decir, sobre la letra. En la ordinaria, si no se dice en la letra, no hay delito. Mientras que en la jurisdicción indígena es el derecho consuetudinario, la costumbre. Este no es un derecho, digamos, como podríamos pensar, subdesarrollado o que falta de desarrollo. Ustedes conocen los países más desarrollados, llevan adelante el derecho consuetudinario, la costumbre. En ese sentido hay que mirar esa parte. Mientras que del otro lado, si no hay el abogado intermediando, interpretando la norma, no hay procedimiento. Consecuentemente, ahí hay una diferencia fundamental. Respecto de quién tiene en este caso, de acuerdo a la Constitución, la última palabra, si la acción fue constitucional o no, la Constitución también establece claramente. Aunque nosotros ahí no estaríamos plenamente de acuerdo, pero este es el acuerdo al que hemos llegado, que es la Corte Constitucional la única que puede revisar lo actuado por la autoridad indígena. En este sentido, queremos decir que a nosotros sí nos preocupa altamente la pretensión de restringir o limitar a la jurisdicción indígena. Y el argumento es que el límite está en la Constitución o está en los derechos humanos. Precisamente cuando el artículo 171 de la Constitución establece: las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales en base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos. ¿Cuál es el límite? No hay ningún límite. Lo que se está poniendo en el escenario es precisamente que, le queda un minuto, que asambleísta. en este caso el límite último es el derecho humano. Y la jurisdicción indígena es un derecho colectivo. Eso es lo que hay que tener clarísimo para no confundirnos. En ese sentido, siendo un derecho colectivo, el derecho indígena no ese precisamente es la mayor fortaleza, porque no estamos regulando cualquier cosa, sino un derecho colectivo legítimo y que estamos ejerciendo no de hoy, no de favor del Estado colonial ni del Estado republicano actual, sino la ejercemos milenariamente y creemos que para que realmente haya un Estado plurinacional tiene que lograrse precisamente que en este país se ejerzan plenamente las jurisdicciones. Ahí hablaremos de pluralismo jurídico, pero si pretendemos que la una es mayor, la otra es menor,
Eso es un retroceso en la construcción del Estado plurinacional. En ese sentido, sí Concluyó demandamos, su tiempo, asambleísta. termino, señor presidente, sí demandamos, de hecho, que además del debate que se genere en este pleno, tiene que ir a la consulta prelegislativa. Y creo que para la consulta prelegislativa no hay que seguirse dando las vueltas. Tenemos ahí la sentencia de la Corte Constitucional, tenemos también el derecho colectivo constitucional, que con ley o sin ley debe ser aplicado. Muchas gracias.